Y quiero que en ese mismo espíritu de adoración, no deje el espíritu de adoración, hermano, escúcheme bien. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Si usted alaba a Dios, si usted bendice a Dios, Dios habita dentro de eso que usted está haciendo. Y cuando Dios está metido en una de estas reuniones de los santos, la Biblia dice que ahí hay plenitud de gozo. Muchos de nosotros estamos viviendo la vida angustiados. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos apreciar la presencia de Dios. Y cuando venimos a la iglesia lo hacemos con un espíritu de espectador y no con un espíritu de adorador. El espíritu de espectador es el que se para a mirar qué es lo que está pasando. El adorador es el que se envuelve dentro de la alabanza, dentro de la adoración. ¿A quién usted cree que le va a tocar la bendición? Cuando imagínense esto, es el séptimo juego de la Serie Mundial. El juego está empatado 2-2, la novena entrada. Es más, mejor para ponerlo más emocionante, el equipo de los Yankees, que es el mío, está abajo 2-1. Estamos en la novena entrada. Es la última oportunidad para los Yankees. El estadio está lleno. Hay 50,000 personas mirando y 10 millones de espectadores mirando a través del televisor. Está el conteo 3 bolas, 2 strikes y hacen el lanzamiento. Y en ese momento el tipo le da un golpe a esa bola, tenía un envase y se fue por encima de la verja y ganaron los Yankees. Y 50,000 personas se ponen de pie y empiezan a aplaudir. ¡Ah! ¡Ganamos! Ustedes no lo han oído. Le dicen al otro, ganamos, mira, ganamos. Los que están en la casa empiezan a dar vueltas. Usted ha visto cuando lo ponen en las barras y eso. Y todo el mundo contento felicitándose porque ganaron. Pero el anillo de campeón solamente se le da al que estaba jugando. Los demás eran espectadores que solamente se gozaron por el triunfo del otro. Cuidado. No vaya a ser que vengas a la iglesia y te estés gozando y creas que te estás gozando por la bendición de Dios. En realidad te estás gozando porque le están dando el anillo de campeón a otro. He dicho pues. El día de hoy yo quiero que hablemos un momentito. Busquen sus Biblias. Y usted va a entender de qué yo les quiero hablar. El día de hoy no voy a ser muy extenso por 2 razones. Una, yo sé que usted quiere ir a hacer un poco más de barbecue antes que se le acabe el weekend largo. Y el tablet se me está quedando sin batería. Así que tenemos 2 razones por qué quiero que le demos a esto. Capítulo 2 del 2 de Corintios, verso 11. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Y vamos a estar hablando un momentito. ¿No qué? Me quedé acá. Ok, lo tenemos. El que lo tenga, diga, lo tengo. Dice, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. Yo siendo usted, es más, yo siendo usted, le hago un highlight a todo el verso completo. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Y cuando vemos el contexto de ese verso, está hablando de relaciones interpersonales. Pero yo quiero que nosotros nos quedemos con esa primera oración para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, en este momento queremos traer el mensaje que traíste a mi corazón para que yo lo brindara a la iglesia, Señor. Primero me habló a mí. Y yo sé que va a hablar a cada persona que tenga algún tipo de contacto con este mensaje. Señor, glorifícate y que salgamos edificados por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarle a ustedes bajo el título como en Troya. ¿Cuántos han oído esa frase alguna vez? Tú sigue que te va a ir como en Troya. ¿Lo han oído nunca? Yo soy el único que he oído eso. Bueno, estamos aquí, estamos todavía. ¿Lo han oído o no lo han oído? ¿No? ¿Sí o no? Te va a ir, sí, nene, tú sigue, que te va a ir como en Troya. Entonces, muchos de nosotros no sabemos la historia. La historia, de dónde sale esta frase, es
que dicen que es una leyenda, dicen que es un mito. En realidad no, porque hay aspectos dentro de la historia que tienen que ver con la mitología griega. La cuestión es que la leyenda dice que estaba el imperio troyano, la ciudad de Troya. Y era una ciudad amurallada, una ciudad que nadie podía penetrarla. Los griegos, por 10 años, habían tenido peleas y luchas contra los troyanos, tratando de conquistar la ciudad, pero nunca lo habían podido hacer. Nunca lo habían podido hacer. 10 largos años los griegos seguían luchando y luchando y luchando y nunca podían vencer los troyanos, porque los troyanos vivían en una ciudad amurallada. Ahora bien, el video, ¿se puede o no se puede? Ok, pues entonces vamos a ver un video para que usted tenga una idea de cómo fue que pasó. Un videito de 1 minuto y medio, 2 minutitos si acaso, y le sigo la historia. What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the gods. Father, burn it. La historia del caballo de Troya, ¿nunca lo habían oído? Los griegos se habían cansado de estar peleando con los troyanos. Por 10 años estaban peleando contra ellos, peleando contra ellos, peleando contra ellos. Nunca podían entrar dentro de la ciudad porque estaba amurallada. Siempre que trataban de entrar, los vigías lo veían. Y desde lejos, dicen que, ¿se acuerda del talón de Aquiles? Pues eso viene de esta historia. Desde allá le tiraron con una flecha, le dieron en el talón a Aquiles y esa era la única parte que no saben la mitología ustedes. Ustedes no fueron a la escuela. Pero anyway, y se murió por el talón Aquiles. La cuestión es esta, que por 10 años estuvieron tratando de entrar. Un día se les ocurre la maravillosa idea de hacer un caballo. Hicieron este caballo grandísimo, como ustedes vieron ahí, y lo llenaron de soldados. Y se los presentaron como una ofrenda a los troyanos en señal de que ustedes ganan. Ellos se fueron y los vigías vieron el regalo y vieron cómo los griegos se habían ido mar adentro para entonces que ellos tuvieran la idea de que ya los troyanos habían ganado. Ellos debatieron, como vieron en el clip de la película, ellos debatieron, ¿debemos de tomarlo? ¿No debemos de tomarlo? Entonces, la decisión de entrar el caballo dentro de la ciudad se basó en que ellos dijeron, no, porque esto es una ofrenda a los dioses. Entonces, cuando lo vieron como algo divino, lo metieron dentro de la ciudad. Y estando dentro de la ciudad, en la noche, entonces ellos hicieron la fiesta, porque dijeron ganamos.
Y cuando llegó la noche, salieron los soldados, mataron los vigías, abrieron la puerta y esa noche cayó Troya. Por eso te dicen, te va a ir como en Troya, porque la ciudad fue destruida en una noche. Ahora bien, usted dirá, pero el pastor nos vino el domingo a hablarnos de mitología griega. Si eso es paganismo. No, ¿sabe qué pasa? Que es que yo creo que es exactamente el mismo truco que ha usado el enemigo en nuestras vidas. La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Es la misma historia. Por años y años el diablo ha tratado de estar peleando contra la iglesia. Ha luchado contra la iglesia desde que empezó la iglesia. Comenzó matando a Cristo. Y él dijo, una vez mate a Cristo, se acabó lo que se daba, ya no hay problema. Pero no pasó así, sino que el poder de la resurrección fue tan grande que lo que hizo fue que creó más creyentes. Y empezó una persecución. Está este muchacho, se llamaba Esteban, lo agarraron, lo llevaron hasta una corte, ya la sentencia estaba dicha antes de que empezara el juicio. Tomaron a Esteban, después que él hizo esa presentación del evangelio, lo agarraron a la brava, se lo llevaron a un lugar para empezar a apedrearlo. Y lo empezaron a apedrear delante de todo el mundo. Porque el diablo seguía tirando dardos contra la muralla, creyendo que la manera de poder destruir el evangelio era haciéndole pasar suplicio y preocupaciones y dolores a la iglesia. Pero dice la Biblia que mientras lo estaban apedreando, Esteban vio cómo se abrieron los cielos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. O sea, que mientras viene el azote, mientras viene el dolor, la iglesia verdadera no está mirando el azote, sino que está mirando al Cristo resucitado. Pedro y Juan fueron llevados hasta el concilio. Ya también la sentencia estaba dicha. Fueron injustos con ellos. Se los llevaron y después los azotaron. Se intensificó todo lo que tenía que ver con persecución a la iglesia. El diablo seguía luchando. El enemigo seguía luchando contra la iglesia. La persecución llegó a un punto en que a los cristianos los mataban por verlos brincar. Mataban a los cristianos por miles, pero la iglesia seguía hacia adelante. Porque escúcheme bien, mi hermano, ningún ataque externo jamás le podrá hacer daño a la iglesia. No, usted se quedó como si yo le hubiese dicho, cuidado que va a llover. Escúchame, si tú eres iglesia debiste haberte sentido contento, porque ninguna fuerza externa te va a hacer daño jamás. Nunca nada de lo que el diablo pueda hacer contra ti. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. La Biblia dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El diablo creyó que maltratando a la gente iba a hacer que ellos desistieran de su fe. Pero la Biblia dice que entre más los maltrataban, más se multiplicaban. Hay una historia dentro de la iglesia primitiva que es la historia de Policarpo. Los que vayan a tener hijos ya tienen un nombre que escoger, Policarpo. Policarpo era un obispo o algo así en Esmirna. Policarpo fue arrestado y lo llevaron a un juicio. Y en aquel tiempo lo único que tú tenías que hacer para que no te mataran era decir, el César es el Señor. Yo quiero leerle cuál era la conversación que tuvo Policarpo en aquel juicio. Policarpo fue llevado al fin al procónsul Decio, estos nombres, aquí hay otro nombre bueno, Decio Cuadrato. Era como Cuadrato, ¿verdad? Que aún le dio la oportunidad de arrepentirse de su fe. Ponga todo esto en perspectiva. Está Policarpo, lo llevaron a la corte. Ya que lo van a sentenciar, el procónsul le dice, te voy a dar una oportunidad para que salves tu vida negando tu fe. El diálogo que se mantuvo fue este. Declara que el César es Señor. Policarpo respondió, yo solo reconozco a mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El gobernador le dijo, ¿y qué pierdes con echar un poco de incienso en el altar de César? Renuncia a Cristo y salvarás tu vida.
a lo que Policarpo dio una respuesta admirable. Y él dijo, por 86 años he conocido a Cristo y solamente me ha hecho bien. Si Él a mí no me negó, ¿cómo lo voy a negar yo ahora? Porque ninguna fuerza externa jamás podrá hacerle daño a la iglesia de Jesucristo. Nunca, nunca ninguna fuerza externa tendrá el poder de hacernos daño como pueblo, como iglesia. Ahora, pasado el tiempo, Satanás se dio cuenta de que el azote externo no siempre funciona. Porque es que el que es verdaderamente cristiano se solidificaba en su fe. Solamente los que no habían sido convertidos eran los que cada vez que veían un azote se iban al mundo nuevamente. Y él lo que hizo fue que hizo lo mismo que los griegos hicieron con los troyanos. ¿Sabe? Que de hecho pudieron mandar un caballo de apostasía, de conformismo, de mundanalidad, y la iglesia lo ha recibido como señal de victoria. ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? La gente ha recibido cualquier cosa que se le trae de frente porque como parece de Dios y como tiene apariencia de Dios, como suena como Dios, pues debe ser de Dios. Y lo hemos tomado dentro de la ciudad y desde afuera el enemigo no es poderoso para destruirnos, pero desde adentro la cosa es diferente. Es por eso que ahora los apóstoles son mini papas y los líderes religiosos viven como reyes, porque se creyeron la mentira del caballo. La iglesia ha cometido un error de recibir lo que el enemigo ha enviado y desde adentro ahora están llegando los más feroces ataques a la iglesia de Jesucristo y son desde adentro. Ahora los ataques no vienen desde afuera. Ahora los ataques a la iglesia, a nosotros como grupo, vienen desde adentro. Y son de adentro. Le hemos abierto las puertas de par a par a toda clase de filosofía y doctrinas torcidas. Tómese por ejemplo la música. En algún tiempo yo escuché unos himnos que decían, todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Habían himnos que decían, si te sientes triste y abatido, mira a Cristo el Señor. Habían cánticos que decían, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los mares, lamentos y valles de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Pero ahora cantamos, en lugar de cantarle a Dios, le cantamos a que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. De que somos nosotros lo importante en el culto. Hemos estado oyendo demasiado el caballito que nos dejó Satanás frente a la puerta. Lo hemos traído dentro de la iglesia y hemos cometido el error que cometieron los troyanos. Y era confiar en el enemigo. Ahora el orgullo se le llama hacer las cosas con excelencia y a la codicia se le llama evangelio de la prosperidad. Al timo y la trampa se le llama sabiduría y a la manipulación se le llama pactar con Dios. Yo no vine fácil hoy. Y no, ahora estoy suavecito, deje que venga más adelante. Y el enemigo ha abierto la puerta para que entre toda clase de pocavergüenzas a la iglesia. Porque vieron el regalo del enemigo como una señal de victoria y es el orgullo y la vanagloria de muchos han comprometido la ciudad, hemos comprometido la verdad del evangelio porque hemos dejado que entre lo que desde afuera jamás nos hubiese hecho daño. Ay. Mismo diablo, diferente táctica. Este es el mismo diablo que estaba tirando dardos desde afuera. Ahora está matando a nuestros vigías. Los ministros que se suponen que nos enseñaran la verdad están enseñando su verdad. Los ministros que se suponen que nos avisaran el peligro ahora están muertos porque los que salieron de dentro del caballo se han hecho cargo de la ciudad. Se han hecho cargo de la iglesia. Usted solamente tiene que ver esos videos que lo que es, dan es grima. Cuando hay 10,000 personas, 20,000 personas escuchando una sarta de sandeces. ¿Por qué? Porque
hicimos caso al caballito que nos dejó el enemigo a la puerta de la casa. Ahora bien, eso es como iglesia. Aquí es donde te voy a tocar a ti y me tengo que tocar yo. ¿Cuál es el caballo que Satanás ha dejado frente a tu casa? Olvídate de la iglesia. Tú como persona. Tú como persona. ¿Cuál es el caballo que el diablo ha dejado frente a tu casa? ¿Será el del conformismo? ¿Será el que nos hemos convertido en cristianos conformistas? ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno predica el mensaje de la gracia, como lo predicamos en esta iglesia, uno se corre un riesgo, que fue el mismo riesgo que se corrió el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo lo estaba predicando, la gente empezó a decir cosas de él. Y decían, no, es que en la iglesia de Pablo se puede hacer lo que le dé la gana a uno. Pero Pablo, escribiendo, sabiendo que eso era posible, dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque ¿cómo podemos vivir en un pecado del cual ya hemos sido muertos? ¿Cuál es el caballito que te dejó Satanás frente a la casa? Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra salvación y decimos, ya yo soy salvo, el pastor dijo en la iglesia que ya yo soy salvo y yo no necesito hacer nada más para la salvación, y es cierto. No se necesita hacer nada más para ser salvo. Entonces nos hemos sentado en un sillón de conformismo. Salieron alguna noche los que estaban dentro del caballito, se te metieron en la mente a decir, no importa, no tienes que congregarte, tú solamente tienes que ser salvo. Eso es lo que importa a última hora. Y hemos dejado que nos vaya como en Troya, porque le hemos estado escuchando el mensaje del caballito que nos dejaron de regalo. ¿Será que el caballito que tenemos dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras casas, el caballito de los vicios, de los placeres, de los malos hábitos? Aquí todo el mundo, yo estoy seguro que tiene un mal hábito. Seguro. Todos tenemos un mal hábito. El que no come de más, come de menos. Y el que no hace una cosa, hace otra. La cuestión es que dentro, recuerde esto, cuando nosotros empezamos a ver como normal todas estas cosas, entonces lo mismo que pasó en Troya pasa en nuestras vidas. Y es que de dentro de esa filosofía salen otros que abren las puertas para otras cosas más. Y el que no se emborrachaba, ahora vive hendío. Ahora está hendío de borracho, oye. Y si es borracho, y el que no fumaba, fuma, y el que no bebía, bebe, y el que no bailaba, baila, porque estamos en la gracia. Estamos oyendo mucho el caballito. Y el caballito ha matado nuestros vigías. Y estamos comportándonos como gente sin ley. ¿Será la flojera, la vagancia, la pereza? ¿Será ese el caballito que tenemos en nuestras vidas viviendo? ¿Sabe qué pasa? Una vez el enemigo logre entrar en una de estas áreas de nuestras vidas, él va a abrir las puertas para todo lo demás y vas a terminar haciendo cosas que tú jamás pensaste que ibas a hacer, viniendo a la iglesia, haciendo lo que tienes que hacer supuestamente. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado que el enemigo entre por la puerta. En casa hay un problema, y es que no hay un momento en que abramos la puerta que no se meta una mosca. Es que es una maldición. Yo voy a tener que, yo no sé, meterme en 10, 12 días de ayuno para ver si se mueven todas las moscas de Palm Bay. Porque es que no hago más que abrir la puerta. No hay moscas. ¿Cómo llegó esa mosca? El problema no es de la mosca, la culpa no es de la mosca. La culpa es mía por abrir la puerta. El problema no es el caballo. El diablo va a hacer lo que el diablo hace. El enemigo y el mundo van a hacer lo que el enemigo y el mundo hace. No es culpa del caballo,
es culpa de nosotros que hemos abierto las puertas para que el caballo entre. ¿Cuál es la última oferta que has recibido del enemigo? ¿Qué es lo último que te ha susurrado al oído? ¿Alguna aventurilla en el trabajo? Nadie se va a enterar. Desde afuera el enemigo jamás te podía atacar. Nunca te puede vencer desde afuera. Pero desde adentro eres vulnerable. De la misma manera en que Dios efectúa el cambio en nuestras vidas de adentro hacia afuera, Satanás solamente puede hacer que tú cambies desde adentro hacia afuera. Y cuando abrimos las puertas de par a par para que entren cosas a nuestra vida que a Dios no le agradan, nuestra conducta va a cambiar, nuestro carácter se va a corromper y vamos a hacer todo lo que Dios dice que no se debe hacer. Y te va a ir como en Troya, cuando la ciudad fue destruida por un descuido. Y eso fue lo que yo te vine a decir. Te lo dije. Sin azúcar, ese es como el café, negro y sin azúcar. Así es que se toma. Dicen, ¿sabe qué? Yo quiero traerle este tipo de mensajes. ¿Sabe por qué? Porque es que lo que tú oigas por otro lado, lo que te van a estar diciendo es, todo está bien. Y yo estoy cansado ya de esto. Estoy cansado de que la gente siga oyendo por allá cuanta cosa y no hay compromiso en la iglesia porque tienen un caballo en el medio de la sala. Y que en menos de lo que tú te imaginas, todo lo que hay dentro de ese caballo sigue saliendo para afuera. Y cuando vemos nuestra computadora, cuando vemos nuestra televisión, cuando vemos nuestros teléfonos, ¿se los enseñarías a todo el mundo? Porque hemos permitido que el mundo entre a nuestra casa. Y escúcheme, mi hermano, a mí me aplica y le aplica, a todos nosotros nos aplica. Porque lo vemos como insignificante. Eso es solamente un video musical, eso no va a hacer daño. Eso es solamente una canción. Tuvimos una leve controversia en casa porque una canción que dice, no, me monté en mi carro y me tiré por un puente abajo porque la muchacha no me llamaba. Eso es lo que están escuchando nuestros hijos. Eso es lo que están escuchando. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos en nuestra casa? ¿Qué música están escuchando? ¿Qué estamos viendo nosotros? Seres manganzones, grandísimos ya. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Ay, nos va a ir como en Troya y nos está yendo como en Troya. Cuando una persona no pone el reino de Dios como prioridad en su vida, te va a ir como en Troya. Y se te arregla una cosa y se va a romper otra. Porque es que el vigía ya no existe. Ya no está quien alerte. Ya no está. La Biblia dice, no contristáis el Espíritu Santo con el que fuiste sellado. Porque cuando tú contristas el Espíritu Santo que hay dentro de ti, ya no vas a escuchar aquella voz que te dice, no lo hagas, no conviene. Porque ya el Espíritu Santo va a estar triste en tu vida, va a estar arrinconado. Porque Dios es un caballero, Él no se impone, Él invita. Y nos está yendo como en Troya con la crianza de nuestros hijos. Y en el trabajo. Y en los matrimonios. Porque tenemos un caballo lleno de maldición dentro de la sala de la casa. En el centro de nuestro corazón. Hemos permitido que entren cosas que a Dios no le agradan. Yo no sé si yo le estoy hablando a gente que quiere servirle a Dios. Yo quiero servirle a Dios.
Sabes que Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Y yo no estoy diciendo que yo soy perfecto. Dios me libre de decir una mentira como esa. Pero hermanos, nos están robando la bendición. Y el dinero no nos da. Pero tienes 200 canales y pagas por 200 canales de cable TV. Pero la iglesia, mira. Pues claro que nos va a ir, nos va como en feria, como dicen allá en México. Nos está yendo como en feria, nos está yendo mal, estamos pasando, nos va a pasar como en Troya. La ciudad se va a destruir porque estamos permitiendo que nosotros no seamos quien mandemos en nuestra propia casa. Pero Dios tiene una palabra también de aviso para ti. Y lo que Dios te quiere decir es que no importa si ya tú abriste la puerta. Dios está dispuesto de nuevo. Es que lo bueno de Papá Dios es que Él siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto. Si solamente nosotros aprendiéramos a que nosotros confiáramos toda nuestra vida. No algunas cosas. Señor, tú hazte cargo. Tú hazte cargo que a mí no me pase nada. Tú manténme en salud, que yo me encargo de lo demás. Yo escuché a alguien que decía, no, yo no quiero que Dios me dé dinero, que me lleve donde hay dinero. O sea, la protección de Dios es buena, pero no la provisión. De eso me encargo yo. Dios quiere darnos una oportunidad nueva, de que nosotros crezcamos, que nosotros seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero tenemos la puerta abierta de par a par. Y nos está yendo como en Troya. Nos está yendo como en Troya porque no le hemos permitido a Dios ser Señor de nuestra vida. Porque hemos escuchado las voces que nos dicen, no, tú puedes, tú sí eres sabio. Porque hemos escuchado la voz de nuestro cuerpo que nos dice, no vayas a la iglesia hoy, estás cansado. Y ese pudo haber sido el día en que Dios te restauraba, en que Dios te sanaba, en que Dios hacía el milagro que tú estás esperando. Y yo los dejo con estas palabras. Porque no se le puede seguir dando golpes a algo que no se va a mover. La bola está en tu cancha. Yo que tú le pregunto a Dios, Señor, ¿será que yo tengo algún pony, algún caballito guardado en algún lugar de mi casa? Es que yo he dejado entrar a mi casa alguna cosita que es la que está minando la salud emocional de mis hijos, la salud emocional de mi familia. Piénsalo, porque te va a ir como en Troya. Te va a ir como en Troya. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, oramos. Y yo no le voy a pedir a nadie que pase al frente porque yo sé que este mensaje es para todo el mundo. Todos nosotros tenemos algo que tenemos que dejar, algo que hemos permitido en nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús,